Mi invitado hoy es Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en Citi Private Bank. Jorge, un placer tenerte con nosotros, como siempre, en Globo Economía. Bienvenido. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por tenerme en el programa. Y gracias por ayudarnos a este repaso, nuestra edición Globo Temperatura, en la que, bueno, intentamos enterarnos en lo mejor posible y en poco tiempo de qué está pasando en las principales economías y mercados del mundo. Y arrancando aquí en Estados Unidos, yo decía ahora en mi presentación que, bueno, después de los dos primeros trimestres tan fuertes, un poquito de ralentización, ¿no? Sí, la verdad que el segundo trimestre vio, llamémoslo, el pico de expectativas de crecimiento, y lo que estamos viendo ahora es una moderación, ¿no? Una desaceleración de demanda que está combinada también con presiones inflacionarias, ¿no? En gran medida resultado de las fricciones de la reapertura, cuellos de botella, y esto está generando un poco una necesidad de revisión o de repasar las expectativas de crecimiento. ¿Qué tan fuerte te parece esa disminución de la demanda, esa ralentización de la demanda? A ver, hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? El segundo trimestre realmente el mundo había generado expectativas basadas en que las vacunas iban a solucionar todos los problemas de la pandemia y que la reapertura de la economía iba a tener, digamos, un solo camino, un solo canal. Lo que la variante Delta nos está demostrando es que los riesgos de la pandemia continúan, y las expectativas que originalmente habían estado basadas en un crecimiento cercano, dependiendo del consenso a quien le preguntes, alrededor del 7% para Estados Unidos, hoy nosotros estamos más cerca del 6%. Nuestra revisión ha sido de 40 décimas porcentuales, o sea, estábamos en alrededor de 6,4 y hemos repasado hacia la baja, hacia 6%. O sea, todavía es más del doble de la tasa de crecimiento promedio de largo plazo, y representa una recuperación prácticamente completa relativa a lo que se perdió en el 2020. O sea, vamos a seguir viendo un 2021 extremadamente robusto en cuanto a crecimiento, más allá del ajuste de expectativas. Eso es muy importante subrayarlo. El otro tema que comentabas, el tema de la transitoriedad o no tan transitoriedad de la inflación. ¿Ahí qué os parece? ¿Qué veis? Sí, esa es la gran discusión hoy en día en el mercado monetario, ¿no? Nuestra perspectiva es que estas fricciones y cuellos de botella están más bien presionadas por la velocidad de reapertura de la economía, la demanda agregada con todo este estímulo que viene recibiendo desde la pandemia, que se está chocando con una oferta mucho menos flexible. Y eso está generando aumentos de costos de transporte, de flete a nivel global, falta de ciertos productos, y toda la cadena de producción está sufriendo bastantes fricciones. Y eso se está trasladando, en la medida en la que se puede, depende de los distintos sectores, hacia los precios. Nuestra perspectiva es que a medida que la economía continúa reabriéndose, esas presiones van a ir aflojándose, y más allá de que sí esperamos una inflación promedio más elevada que la que vimos en los últimos 10 años, esa inflación promedio no va a ser alta inflación. Y en este bloque decíamos, Jorge, vamos a Asia. China, ¿qué hay que decir en este momento? China ha estado obviamente también en la mente de todos los inversores recientemente. Hemos visto una nueva cantidad de anuncios con respecto a el gobierno chino aplicando ciertas regulaciones, intervenciones, hay que ver cómo lo queremos llamar, hacia ciertos sectores, cosas bastante puntuales, que a nuestro modo de ver no hay que verlo ni como algo que hay que ignorar, ni como algo sobre lo cual hay que entrar en pánico. El crecimiento, más estable que la mayoría de otras economías del mundo, ¿no? Y con unas perspectivas de seguir un poco ahí, ¿no?
Sí, China reaccionó muy rápido y muy fuerte el año pasado con respecto a la pandemia. Fue de las economías grandes del mundo la única que mantuvo una tasa de crecimiento positivo. Y este año esperamos que crezca alrededor del 8% para moderarse hacia una tasa de crecimiento más sostenible de largo plazo, probablemente más cercana al 5,5-6%. Así que sí, digamos, vuelva a encarrilarse hacia la tendencia de largo plazo. Bueno, déjame entonces que pasemos a Europa. Yo decía en mi presentación que han mejorado, ha cambiado completamente el panorama en la vacunación y, consecuentemente, en el impulso que está empezando a tomar su economía, y eso debería de ir en esa misma dirección los próximos meses, ¿no? Sí, Europa había tenido una respuesta que había resultado en una recuperación un poco más lenta que la de Estados Unidos. Para el 2021 estamos esperando cerca del 4% de recuperación y otro 4% para el 2022, o sea, mucho más moderado, ¿no?, que el 6% que vemos en Estados Unidos y después del 3,5%, ¿no? O sea, en promedio quizás terminan siendo iguales, pero con menos volatilidad en Europa. Y sí, las tasas de vacunación y la respuesta en el 2021 ha mejorado mucho las perspectivas de reapertura. Eso ha generado una mejora en las expectativas, en la confianza del consumidor, y hemos estado viendo eso reflejado en una mejora de actividad económica y en sus mercados también. Muy destacado para comentar el cambio en la política fiscal y monetaria, ¿no?, de toda la Unión Europea. Sí, creo que un poco también es lo que hemos estado viendo en Estados Unidos y en el resto del mundo. O sea, durante la última década, los gobiernos habían dependido prácticamente en su totalidad en la política monetaria como estímulo principal para la economía, y la pandemia llevó a esa política monetaria prácticamente a sus límites, y aparece la política fiscal como el elemento principal, mucho más directo, que pasa a influir a la economía. Nos vamos a tener que ir a un corte rápidamente, pero en 30 segundos, mercados en Europa y en Asia. Sí, nuestras perspectivas en general continúan siendo constructivas. Vemos valuaciones que son relativamente atractivas versus Estados Unidos. Como dijimos en el bloque anterior, el mercado americano parecería estar descontando las ganancias y las utilidades del 2021 y 2022 de forma prácticamente completa en estos niveles, mientras que estos otros mercados en Europa y en Asia todavía creemos que tienen un poquito más de espacio en términos relativos. Hoy Globo Temperatura con Jorge Amato de Citi Private Bank. Estamos repasando las principales economías y mercados del mundo, y en este bloque, nuestra región América Latina. Al hacer la introducción yo decía, Jorge, que hay una buena noticia: las vacunaciones, que estaban siendo un problema pues muy serio en toda nuestra región, han mejorado bastante, y eso también parece que se trasladaría a una cierta mejora económica. Hay que distinguir país por país, por supuesto, pero es una tendencia también un poco general, y esta es una buena noticia, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente. Después de un arranque muy lento en la primera mitad del año, la gran mayoría de los países en Latinoamérica han acelerado de forma significativa el ritmo de vacunación, y eso está ayudando a generar una reapertura un poco más sólida de la economía. Así que definitivamente buenas noticias desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que estáis viendo en la economía de la región? Sí, evidentemente la pandemia profundizó un problema de crecimiento y de inversión que la región ya venía sufriendo en los últimos años, post-crisis de los commodities, ¿no? O sea, nunca llegó a recuperarse por completo después del 2016, y la pandemia fue realmente un segundo golpe extremadamente fuerte. Y eso ha profundizado grietas, ha profundizado problemas sociales, políticos y obviamente económicos. Las respuestas
como en el resto del mundo, pasaron por la política monetaria y por la política fiscal, pero también fueron bastante desparejas. Entonces, cada país tuvo una respuesta muy diferente a la pandemia y estamos viendo que eso está resultando también en una salida muy diferente de la pandemia. Déjame que en ese lado de un poco las perspectivas hacia un poquito más adelante ponga dos positivos que, bueno, para pedirte tu opinión, que me parecen a mí positivos. Por un lado, el tema de que Estados Unidos pueda seguir manteniendo ese crecimiento, ese avance, sobre todo si se aprueba el plan de infraestructuras y si un poco el tema de la pandemia va cediendo. Y el tema de que China y nuestra región debería, también país por país es distinto el impacto, pero la mejora de la economía o de la continuación de las mejoras en China deberían de afectar también a la región, ahí sobre todo al tema de materias primas, quizás. Sin ninguna duda, Latinoamérica necesita el viento a favor de una economía global dinámica, creciendo, condiciones financieras favorables, y todo eso lo tiene y lo va a tener. Y eso es lo que de alguna forma va a seguir generando algo de crecimiento positivo, pero llamémoslos condiciones necesarias pero no suficientes para que la región pueda continuar prosperando. O sea, son condiciones que le van a permitir seguir respirando, pero es un paciente que todavía está hospitalado, ¿no? O sea, la región continúa con un muy alto nivel de incertidumbre político, y a partir de ahí las decisiones de política económica que se tomen son las que van a determinar el futuro en términos de crecimiento e inversión. Vamos a tener que irnos enseguida. Un poco el pronóstico, lo que veis en el tema de mercados en la región. Desde la perspectiva de mercados, y más allá de que yo acabo de presentar una situación fundamental macroeconómica no particularmente positiva, los mercados ya lo están incorporando. En estos niveles no hay que entrar en pánico con respecto a las valuaciones, pero sí tenemos que mirar cuáles van a ser las perspectivas de inversión futura que van a determinar el crecimiento y, por lo tanto, la capacidad de generar utilidades para las empresas y, por lo tanto, las valuaciones en los mercados. Y eso va a tomar bastante tiempo y creo que va a estar muy ligado a los resultados electorales y por consecuente, de política económica que veamos en los próximos meses. Jorge, pues hasta aquí nos da el tiempo que tenemos para hacer este repaso del globo de temperatura. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. Gracias, José Antonio. Fue Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en Citi Private Bank. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que ahora, además de nuestra versión estándar, en esta que están viendo, estamos en la versión audio que pueden ustedes tener disponible en cualquier momento que lo deseen, del día, de la noche, porque está en todas las plataformas más populares de podcast. Gracias de nuevo y hasta la próxima semana.